Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están? Los saluda aquí Griselda Nava. Y bueno, pues poco a poco espero se vayan conectando. Es para mí un gusto estar en esta transmisión. Y pues es como de las primeras, la verdad que estoy haciendo yo ya desde mi canal de Facebook, desde aquí Facebook Live. Y de verdad estoy sumamente contenta de estar aquí con ustedes. Díganme si se escucha bien, si me ven. Hola, hola. Y si se están conectando de otras partes que no sea aquí la Ciudad de México, pues díganme de dónde para también saludarlos. Eh, Muchos de ustedes me conocen, otros no. Bueno, me presento. Ustedes saben, soy angeloterapeuta y guía intuitiva. Estoy normalmente dando sesiones con ángeles, con sus ángeles y además de, bueno, también cursos, talleres. Y en esta ocasión les quiero hablar de este tema sumamente importante que es el de dones y talentos. Vamos a hablar un ratito de eso porque creo que es prioridad, una prioridad de vida, conocerlos y también al final pues tener unos mensajitos de sus ángeles. ¿Les parece bien? Hola Berenice, hola Jocelyn desde Perú, Tatiana Duarte de Brasil. Sí, claro que sí. Les voy a dar unos mensajitos más adelante. Y la pregunta del millón, ¿ustedes saben cuáles son sus dones y talentos? Porque si no, eso sí debería de estar así, siendo una prioridad en tu vida. Porque llevan nuestros ángeles unas sesiones para acá haciéndole hincapié a las personas que pues es menester que se enfoquen en su misión de vida, que conozcan, digamos, con qué paquete vienes a este mundo, porque eres único. Tus dones y talentos son esas cualidades innatas en ti, naturales, que ni siquiera tienes que hacer un esfuerzo por trabajarlas, sino más bien por mostrarlas. Eh, Haz de cuenta que cuando tú llegas a este mundo, tú ves a un bebecito y un bebecito tiene su esencia. Es tal cual, pero conforme vamos creciendo, nos vamos llenando de capas de personalidades falsas que nos hacen ocultar lo que realmente somos. Haz de cuenta que es como este artista Miguel Ángel cuando estaba esculpiendo al David. Entonces él decía que simplemente estaba quitando lo que le sobraba, porque el David ya estaba en la esencia del mármol. Por lo tanto, es lo que también están queriendo hacer tus ángeles contigo. Están queriendo quitar todas esas capas falsas que te has puesto para ocultar quién realmente eres. Y uno de los tips para poder encontrar estos dones es pensando desde que eras chiquito, porque desde que venimos a este mundo hasta los 7 años de edad, más o menos, nosotros estamos todo el tiempo expresando nuestra esencia, estamos expresando esas cualidades naturales de nuestro ser. Y es conforme vamos creciendo que vamos aprendiendo a comportarnos conforme a la sociedad, conforme a agradar a nuestros padres, a los profesores. También vamos encasillándonos en, en cumplir un rol para ser especial, como dice un curso de milagros, para hacer esa relación especial para otros. Y eso justo va ocultando tus dones y talentos. Entonces, si piensas cuando eras pequeñito, pequeñita, ¿qué era lo que más te gustaba jugar? ¿En qué te entretenías más cuando eras pequeñito? Porque no todos dicen exactamente lo mismo. Por ejemplo, algunas mujeres dicen, es que yo jugaba a las Barbies o yo jugaba a las muñecas. Pero, ¿en qué rol tenías a tus muñecas interactuando? Porque no es lo mismo de, mamá, hijas o pareja, o yo jugaba a la maestra, o yo jugaba con mis muñecas a que, por ejemplo,
escalaban una montaña, etcétera. Todo eso nos da unas cualidades. Y algo que me gusta decir mucho. Cuando los niños dicen, quiero ser bombero, quiero ser médico, quiero ser astronauta, quisiera ser Batman, quisiera ser un superhéroe, o las niñas, por ejemplo, quiero ser artista, es que cuando están muy pequeñitos, los niños tienen muy poco vocabulario. Entonces, cuando su alma ve una referencia de lo que es su don, vibra en ese momento. Entonces, si ves una caricatura, si tienes una referencia muy cercana como los maestros, los médicos, etcétera, es cuando dicen, yo quiero ser astronauta, pero no, ¿qué probabilidades hay de que vaya a ser astronauta? Literal. Pues son muy pocas, pero no es que esté diciendo exactamente lo que va a hacer, sino el contenido de. ¿A qué me refiero? Vibró su alma seguramente cuando vio una película, una caricatura donde este astronauta estaba en el universo. Y lo que le encantó fue precisamente eso, que estaba en contacto con las estrellas, que estaba conociendo algo fuera del planeta, etc. Entonces es muy probable que cuando sea grande, pues tenga que estar en contacto con temas del universo, por ejemplo, física cuántica, metafísica, todo lo que tenga que ver con las estrellas. A lo mejor estudia física o estudia astronomía o estudia cualquier ciencia del universo, pero no necesariamente fue un astronauta. Lo que te quiero decir es que tú tienes que estar en el contenido de lo que decías de chiquito, que te encantaba o que querías ser cuando fueras grande. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas qué querías ser? Si lo tienen, mira aquí, Mari Jaime dice cantar, ser maestra, la mamá. Exacto, todos tenemos muchos dones, varios dones y talentos. Y a veces pensamos que no los tenemos por el simple hecho, dicen nuestros ángeles, que no has trabajado en las habilidades que impulsan a ese don. Entonces, a veces sí tienes esos dones, por ejemplo, de ser maestra, y lo único que te hace falta es trabajar las habilidades que van a impulsar a ese don. Entonces, tomar los cursos necesarios, capacitarte, empezar a, pues, trabajar esos músculos, ¿no? Esos músculos que van a hacer que se fortalezca ese don y que lo impulse simplemente. Dice Shant, yo jugaba a casarme y, oh, sorpresa, no fue así. Te digo, no es necesariamente eso, pero fíjate, a lo mejor eres muy buena consejera de relaciones, aunque tu relación no necesariamente tenga que ser la mejor, porque también traemos estos dones y talentos para expresarlos al mundo, porque es la manera en la que nos vamos a conocer más, es la manera en la que también vamos a aprender a transitar en esta vida. El fin de semana hablaba con una persona y justo le decía esto de, es prioridad que conozcas tus dones y talentos. Y la mayor humildad sería decirle a la divinidad, no sé cuáles son. Por favor, muéstrame dónde está mi felicidad, cuáles son mis dones y talentos, porque quiero llevarlos a la práctica, quiero mostrarlos al mundo. Y te los va a empezar a hacer ver y va a ser un proceso de entrenamiento. No quiere decir de, pues ya los descubrí hoy y al día siguiente va a ser todo un éxito. Es un proceso, tienes que empezarlos a poner en práctica. Yo jugaba a la maestra, exactamente, Gina Andrade. Yo también, fíjate, yo también era de las que jugaba a la maestra y me encantaba de chiquitita. Yo creo que tendría unos 5 o 6 años cuando jugaba eso. Y jamás me imaginé, por ejemplo, que en estos momentos yo estuviera usando ese don, ¿no? Porque sí me gusta mucho compartir la información. Entonces hay muchos campos de enseñanza cuando tú dices de chiquita que querías ser maestra. Otra cualidad también de tus dones y talentos reside en que cuando estás utilizándolos, estás completamente como en otro tiempo y espacio. El tiempo toma otra dimensión. Se pasa muy rápido, no te drenas de tu energía, tienes
mucho más creatividad, estás completamente entusiasmada, porque la palabra entusiasmo viene justamente de estar en tu divinidad. Entonces, estás apasionado por lo que haces. Por lo tanto, ¿cómo crees que te iría mal con ese don y talento? Entonces, regresando a la plática que tenía el domingo con esta persona que les decía, imagínate que se acaba tu experiencia en este mundo y llegas allá arriba y estás frente a la divinidad y entonces está esa pregunta de ¿qué hiciste con tus dones y talentos? O ya deja qué hiciste con tus dones y talentos, ¿qué hiciste en esta vida? ¿Y qué dirías tú? No, bueno, pues estudié primaria, secundaria, preparatoria, si bien una licenciatura, pero a lo mejor solamente pues me dedicaba a cuidar a mis hijos, hacía los quehaceres del hogar, de repente pues veía a mi familia, me gustaba ir al cine, una época tuve unos amigos y después no, pero pues creo que la vida ahí la pasé. ¿Se te hace que eso es algo merecedor de sentirse orgulloso? ¿Cómo suena eso? Suena a que te quedaste sumamente pequeñito, pequeñita en el rol que estabas haciendo en esta vida. Porque los dones y talentos se tienen que poner al servicio del mayor número de personas. Esto, grábatelo. Mis dones y talentos tienen que servir al mayor número de personas. Si solo los estás usando para tus hijos, si solo los estás usando para tu familia, los estás desperdiciando. Y aquí pues recuerdo esta parábola de los talentos que viene en la Biblia, ¿no? Que Jesús le dio un talento a una persona, 2 talentos a otra, 5 talentos a otra. Y entonces le dijo que hicieran algo con esos talentos. Entonces, ¿qué hizo el que le dio 5 talentos? Los multiplicó, ¿no? Los duplicó. El de 2 talentos, lo mismo. Y el de 1 talento lo enterró. Lo enterró por miedo. Entonces, al momento de pedir estas cuentas, obviamente el que enterró el talento había fallado. Y eso es a lo que nosotros estamos, muchos de nosotros estamos así durante la vida. Enterramos nuestros talentos por miedo, simplemente por el miedo a conocernos. Y es esto que yo te digo, y a lo mejor nunca sabes cuáles fueron tus dones y talentos, y llegas ahí arriba con una melancolía llamada así, melancolía del alma, porque sentiste que te faltó. Si eres de las personas que tienes 2 talentos, supongamos como esta parábola, y pudiste hacer solo 1, es porque te quedaste en chiquitito, a eso me refiero, con tu familia. Yo tengo un familiar que es así, excelente en la cocina, pero tiene un toque para los alimentos que todo lo que hace, ahora sí que de verdad es una delicia para el alma. Pero ¿qué pasa? Nada más lo hace para su propia familia, únicamente. Entonces, yo creo que ese don se está quedando sumamente limitado. Imagínate si se tiene que dar al mayor número de personas, ¿por qué no poner un restaurante, por ejemplo? Y entonces llegar a más personas. ¿O por qué no enseñar lo que sabes y además que te encanta, ¿no? En este caso, de este familiar que tengo, la cocina. Y esto me lleva a recordar lo siguiente. Jesús, en un momento, y es que no quiero que se tome esto como religioso, aunque diga Jesús, el nombre de Jesús, pero si no quiero que se ejemplifique lo que quiero decir. Jesús, estando un día con los apóstoles, llega María, toca, le abre un discípulo y entonces pide ver a Jesús, ¿no? Y Jesús le va a y le dice, oye, está aquí tu mamá, María, y quiere hablar contigo. Y le dice, dile que por el momento no puedo. Va y entonces María le dice, es que es demasiado importante, necesito hablar con él. Y entonces regresa el discípulo y dice, maestro, es que es demasiado importante, es tu madre.
Y le dice él, dile que estoy atendiendo las cosas de mi Padre. Ahora no. ¿A qué voy? Porque Jesús sabía la importancia de lo que estaba haciendo. Y si solo le prestaba atención a ese momento a su familia, imagínate cuánto desperdicio sería de esos dones y talentos que venía a ofrecernos a este mundo. Entonces, por eso, a eso voy. A eso voy a decirte, ¿qué estás haciendo con tus dones y talentos? Debe ser una prioridad, porque si no acaba tu vida, vas a llegar a la siguiente dimensión y ¿qué vas a decir que hiciste con ella? ¿Qué vas a decir? ¿En qué la aprovechaste? ¿Qué les diste a los demás? ¿Los usaste en favor de tu misión de vida? Pregúntate, ¿qué te encantaba hacer de chiquito? ¿Qué decías que querías hacer cuando seas grande? ¿A quién admiras en esta vida? Eso también se lo preguntaba a esta persona el domingo. Dime a quién admiras, porque no hay nada que esté en ti que no puedas ver en los demás. Si tú admiras a alguien es porque admiras algo en ti. Pues me decía, no, pues no se me viene nadie a la mente. Eso de verdad me hizo sentir profundamente triste, porque dije, en verdad, no pierdas un instante más en buscarte, no pierdas un instante más en conocerte. Puedes decir, no, pues la verdad es que a mí me gusta hacer reír a las personas. Entonces, si te gusta hacer reír a las personas, ese es un don. Lo que sucede es que entonces empieza a trabajar las habilidades que te permitan todavía impulsar más ese don y además, ¿cómo entonces puedo servir al mayor número de personas? Si me gusta hacer reír a la gente, pues lo que puedo hacer es, y hay quien de repente pues puso una fundación de risoterapia, puso un grupo para compartir y entonces pasar momentos de felicidad, escribió un libro de cómo la risa nos ayuda, etcétera. A lo mejor hizo shows de comedia, no sé, pero debes de estar impactando más al mundo, debes de estar inspirando a los demás. Hola, Ara. Sí, imprescindible, porque no te puedes ir de este mundo así de pequeñito o así de pequeñita. Ahora, en el libro de Amy, el niño de las estrellas, no sé si algunos de ustedes lo leyeron, me encantó un capítulo y una frase que decían, que de repente estaba Amy con Pedrito. Los que han leído el libro pues lo recordarán y si no se los recomiendo y en mi página lo pueden descargar gratis. Bueno, estaba Pedrito y estaban en un teatro. Lo llevó a mí, este niñito, lo llevó a otro planeta de mayor conciencia, de mayor vibración que el planeta Tierra. Y entonces lo lleva a ver una obra de teatro. Entonces están sentados y lo único que pasaba en el escenario es que de repente entraba un ser, se quedaba parado, no había absolutamente nada, salía, entraba otro ser, estaba parado, se mostraba y se iba. Y todos los asistentes de ese teatro estaban fascinados. Y Pedrito no lo entendía. Decía, ¿pero qué es eso? Y entonces le explica que en ese planeta lo que más brillaba era la esencia de cada uno. Entonces, el mayor espectáculo era ver la esencia de cada ser, admirar esa individualidad y esa luz, esa esencia, ese brillo. Entonces, eso se me quedó muy grabado. Nosotros todavía no mostramos nuestra esencia. Todavía te da miedo reconocer tu poder. Todavía te da miedo porque crees que algo puedes perder al dar a los demás. Eso lo dice un curso de milagros. Eso solamente es una idea, el creer que pierdes al dar, porque es a la inversa. Entre más das a los demás, más ganas tú. Y de hecho es la única forma de llegar a conocerte es compartiendo lo que eres. La única forma de tener abundancia es dar.
La única forma de tener el milagro más grande de todos, que es el milagro de la percepción, es con tu mente recta. ¿Y qué es la mente recta? Es esa mente no dual, es esa mente que está con certeza completamente, una mente que solamente está alineada con el amor. Entonces digo, ¿qué puedes perder? ¿Qué puedes perder al ofrecer lo que tú eres a los demás? Y hay 4 puntos para poder también, pues, hacer más uso de tus talentos. Lo primero es que los aceptes. Aceptar que tienes estos dones y talentos. Y aceptar tus dones no creas que es algo pasivo, es algo completamente activo. Es una función que te hace estar trabajando completamente en la aceptación. Después, recibirlos, porque además la vida constantemente te está nutriendo esos dones y esos talentos. Después de recibirlos, expresarlos. Tienes que estar permitiendo, como ese David de Miguel Ángel, solo quitarle lo que los está ensuciando y permitir expresarlos. Y el cuarto punto es compartirlos. Entonces, si tú aceptas activamente tus dones, si tú te permites recibir constantemente la retroalimentación de la vida para tus dones, si te permites expresarlos y compartirlos, todo el mundo sería muy pleno y feliz. No estarías en carencia. Usar tus dones te lleva a la abundancia. No usar tus dones te mantiene en la carencia. ¿En la carencia de qué? De ti mismo, de que te sientes limitado. Además, piensas que también es difícil encontrar tus dones y talentos hasta que ves que fue muy fácil. Esto es, igual pensar, híjole, pues no sé para qué seré buena o bueno. Ni siquiera tienes que ser buena o bueno en algo. Eso implica una dualidad, eso implica carencia, no. Lo único que necesitas ver es en qué te sientes entusiasmado. Y además los demás lo reconocen. Pregúntale a alguien que te conozca. Oye, ¿cuáles crees que sean mis talentos? ¿En qué crees que soy bueno? Porque te cuesta trabajo reconocerte, pero para los demás es fácil. Pregúntale a tu mamá, a tu papá, a un amigo, a tu pareja. Bueno, a lo mejor, si te llevas muy bien con tu pareja, adelante. Si no, te va a decir nada más los defectos, ¿no? Y que tener confianza en ti mismo. Esa confianza igual y ni siquiera tanta confianza en ti como la confianza que tendrías que tener en el plan, en la misión de vida que tú escogiste antes de nacer. Virginia, gracias, igualmente. Tus dones, además, recuerda esto, no es necesariamente que tengas que hacer algo extraordinario para mostrarlos. Recuerda esto, trabaja las habilidades que van a impulsar el don. Imagínate que un médico excelente en su área dejara de sanar a las personas. ¿A poco no pensaríamos que es un desperdicio? Así, tus ángeles te ven a ti. Sienten que estás desperdiciando todo tu potencial al no conectarte con lo que tienes que ofrecer a los demás. Y eso te conectará completamente con la sabiduría, porque ya traes una sabiduría interna, te conectará con toda la abundancia, te acercará a ti, la vida misma te acercará a ti, a las personas con las que tengas que compartir esos dones, te dará mucho gusto inspirar a los demás y además también te hará crecer de una manera exponencial. Otra situación que yo digo que es muy importante es, ¿te encuentras en tu misión de vida o no? Misión de vida, dones y talentos no van separados uno de otro. Y eso, nuevamente, debe de ser prioridad. Si yo no sé en qué me encuentro, si yo no sé cuáles son mis talentos, si yo no sé cuál es mi misión de vida, eso me debería de estar quitando la energía, no el trabajo. No pensar en la pareja, no pensar en los hijos, no pensar en las deudas, no pensar en si me salgo o no de determinada actividad.
primero debo de tener muy, muy claro a qué me quiero dedicar. Y eso que trasciende el tiempo y el espacio. No el trabajo. La misión de vida no tiene que ver nada más con tu actividad profesional. Tu misión de vida abarca todo, pero una de esas parte más importante, siempre tiene que ver con relación a otros, en cómo sirvo a los demás. ¿Sale? Yo también, Jimenita. ¿Tienen algunas preguntas? Vamos a hacérselas a sus ángeles. Porque a lo mejor también así, a través de contestarles a algunas personas, nos pueda quedar un poquito más claro, ¿no? Vamos a ver. Dice, hola Maricela Alguea. Un abrazo también para ti. Bueno, como que aquí no me deja pasar muy bien esto. Por ejemplo, Jocelyn, tú dices que bailar. Entonces, si te encanta bailar, a lo mejor no te estás dedicando necesariamente al baile, pero el baile tiene que estar constantemente en tu vida, porque eso hace que suba tu frecuencia vibratoria. Y entre más sube tu frecuencia vibratoria, más está, digamos que tu alma completamente dispuesta para emparejarse por resonancia a las mejores cosas en tu vida. La alegría sube mucho tu frecuencia vibratoria, mucho. Leticia Pacheco. Muchas gracias, Leti. Igual para ti, bendiciones. Entonces, pónganme aquí cualquier pregunta que ustedes tengan. Antonio Mena, un saludo. Gracias, Irma también. Fernando. Dice Berenice, yo tenía la idea de ser monja para ayudar a las personas, sobre todo a los niños que no tienen hogar, cobija, comida, etcétera, pero no fue así. Ok, Berenice. Ok, para ayudar a las personas, a los niños, a las personas que veo un poco más desfavorecidas, pues sí, no necesariamente tiene que ser siendo monja, pero entonces, ahorita en tu presente, ¿cómo podría ser la mejor forma de estar ayudando a los demás? Y fíjense, las redes sociales, el internet, toda la información que está completamente abierta para nosotros, también nos está dando una señal. La vida nos está diciendo, amplía, llega a ese gran número de personas y nos está facilitando todo. Lo tenemos puesto en charola de plata. Así que hay que aprovecharlo. Y recuerda, no es que tú estés aquí para ayudar a los demás, te estás ayudando a ti a través de los demás, que es distinto. Y hay muchas maneras, muchísimas maneras de ayudarte, pero siempre en relación con el otro. Así que, pues, ¿por qué no compartes tus conocimientos? ¿Por qué no compartes lo que sí has reconocido que tienes de más, que tienes de sobra? Y normalmente lo que más te sobra tiene que ver con tus talentos, tiene que ver con esa fuente inagotable que es en ti. Dice Shant, súper interesante lo que ves en los demás, es algo que hay en uno. Sí, ¿a quién admiras? Piensa en esa persona y qué cualidades tienes que admiras. Porque esas cualidades están en ti. Lo que sucede es que no te has atrevido a mostrarlas y no te has atrevido por X miedo a ir hacia ese camino. Los miedos es lo único que te detiene, ¿eh? Ok. Pau, dice Pau Rafa, que los ángeles me digan cuáles son. También necesito saber sobre mi salud, que está un poco inestable por la presión arterial alta. Mira, ojalá los ángeles nos dijeran con la varita mágica, ¡tin! Aquí está toda la lista de tu vida. No lo hacen porque eso le restaría el valor de tu propia vida que vienes a experimentar. Pero sí te dan mucha guía.
Y ahí te va un ejemplo propio. Cuando yo estaba buscando el camino de para dónde era, en un ejercicio donde tuve contacto con ellos, les pregunté, necesito que me digan algo sobre mi misión de vida. Y me dijeron 2 palabras. La primera me dice, tiene que ver con tu voz. Y me dijeron la segunda, matemáticas. No me dijeron más. Sin embargo, a partir de ese momento empezó un proceso en donde enviaban muchas señales. Muchas. Y entonces de repente una persona, por ejemplo, fui con una nutrióloga por una dieta. Y estaba frente a ella y me estaba haciendo la entrevista. Y me dice, oye, tu voz como que es muy particular. Dice, ¿no has pensado tener, no sé, un programa de radio o emplearte en radio? Porque como que tu voz tiene un tono especial. En ese momento, pues me dio mucha risa interna, ¿no? Pero porque respondía al mensaje que estaban diciendo ahí arriba y de repente llegaban pues personas y me decían, oye, es que tu voz es muy suave, es que tu voz me trae paz. Así te van a ir poco a poco acercando tus ángeles esa guía que necesitas. Ahora, la presión arterial alta, dice Pau, está un poco inestable. Entonces, ¿qué me está diciendo? Yo me estoy presionando demasiado. Y me estoy presionando demasiado justo con las personas de mi propia familia. ¿Qué puede salir mal de verdad? ¿Qué puede salir mal cuando tú pones tus problemas en manos de Dios y dejas de controlar tu vida? De verdad, si tú haces tu plan no funciona. Eso te lo aseguro. El plan que sí funciona es el plan que ya trazaste antes de nacer. Ese plan es directito y te ayudan a conocerlo. Ok, Carolina, ayúdame a ver mis dones y talentos. Vamos a ver. Carolina Espinosa, tienes Arcángel Rafael presente. Eso también nos da mucha guía. El primer arcángel que yo veo que se presenta con una persona es el arcángel que normalmente me muestra ese camino de vida. Entonces, Carolina, si está presente inmediatamente Arcángel Rafael, quiere decir que muchos de tus dones están enfocados a la salud y muchos de tus dones tienen que ver con sanar. Hay muchísimas maneras de ayudar a sanar a otras personas y pues igual tantos caminos para llevar a la acción ese tipo de sanación. Por ejemplo, en mi caso yo quería estudiar medicina y no la estudié, pero actualmente estoy haciendo algo que me apasiona porque de todas maneras estoy aprendiendo a través de la sanación. Puede ser entonces cualquier curso que estén trayendo a ti tus ángeles que involucre eso, no sé, Reiki, Theta Healing, flores de Bach, descodificación biológica, la que llame la atención. Y además, normalmente quienes tienen Arcángel Rafael como misión de vida son esas personas que están como muy dispuestas a aconsejar siempre a los demás. Y los demás les encanta contarles sus problemas porque se sienten mucho mejor con las palabras que les dan. Son sanadores natos. Ana Luz Bermúdez, están trabajando ahí tus ángeles con tu autoestima. Pídele, Arcángel Jofiel, y esto va para todos, ayúdame a ver belleza en mí. Ayúdame a reconocerme hermosa, amorosa, abundante. Ayúdame a reconocer justamente dónde puedo aportar más belleza a los demás. Y entrégale, esto lo dice el curso de milagros, entrega la pobre imagen que tienes de ti. Y bueno, dice, entrégale al Espíritu Santo la pobre imagen que tienes de ti. Porque te crees sumamente pequeñito, te crees que eres un ser limitado. Entonces, Arcángel Jofiel o Espíritu Santo, te entrego la pobre imagen que tengo de mí. A cambio, lléname de seguridad. A cambio, ayúdame a verme con los ojos de amor que tú me ves. Enséñame a cuidar de mí. Como te digo, es humildad. Si no sabes tu camino, lo más humilde sería pedir ayuda para verlo. Entonces, ayúdame a ver lo que no he alcanzado a ver de mí misma. Ayúdame a saber cuidar de mí, para que no haga de la enfermedad
mi pedido de amor a otras personas. Ayúdame a reconocerme. Igual, simplemente es de qué manera estás pidiendo, si desde la carencia o desde la responsabilidad. Ok, hola Netito. Ok, vamos a ver. Perla. Si los ángeles lo permiten, un mensaje para mí. Sí. Perla Figueroa. Ok. Cierre de ciclos completamente en estos momentos de tu vida. Está Arcángel Azrael contigo. Y como el tema ahorita es dones y talentos, lo que me dice es que primero necesitas dejar ir la tristeza que hay en tu corazón para poder dejar ver la alegría que hay en ti. Eres una mujer muy sonriente, pero sin embargo, en estos momentos hay duelos pendientes. Me dice que como que también te estás aferrando muchísimo al lado de una persona y eso como que no deja que avances. El mensaje para Perla es también mensaje para todos nosotros. ¿A quién te estás aferrando también que te impide volar, que te impide crecer? Tengo el caso de una amiga que justamente en esta nueva etapa de su vida estaba un poco, digamos, atada a una persona y iba caminando por la vida a pasos pequeñitos al lado de esa persona. Cuando se fue, cuando se tuvo que separar la relación, no saben la cantidad de oportunidades que empezaron a abrirse frente a ella. Porque a veces no nos permitimos soltar algo que ya no nos beneficia y ni siquiera nos damos cuenta que las oportunidades que tiene la vida frente a mí las estoy desperdiciando. Entonces, permítete soltar para que pueda llegar las bendiciones a tu vida. Sí, Aurora Ramos, Ramírez, Aurora Ramos Ramírez. Sí, tú también tienes ahorita Arcángel Jofiel y Arcángel Gabriel. Arcángel Gabriel es excelente en todos los temas de niños. Entonces, en tu caso está por el tema de niños y me dice que ya te habían dado el mensaje reiterativo de que hicieras proyectos para niños. También Arcángel Jofiel está aumentando tu autoestima y me dicen que cuentas con todos los talentos, pero solamente no te has enfocado al público correcto. Gente joven, completamente tu energía es para niños. Itzel Mogano dice, seguiré con mi proceso de sanación, creo que está relacionado con mi misión para ayudar con mi experiencia. Sí, y qué bueno que leí este mensaje, porque a veces también a través de la enfermedad es como empezamos a conocer o nos lleva a conocer nuestros talentos. Algo que yo he aprendido en las sesiones es que a veces se sana mucho más rápido una persona con una enfermedad terminal, por ejemplo, que una persona que tiene una migraña. Porque la persona que tiene una enfermedad grave está completamente dispuesta ya a hacer un cambio y lo acepta. Pero a veces los que tenemos de repente alguna que otra enfermedad pequeñita, nos aferramos mucho a ella y no queremos soltar el dolor. Y esto también me está llevando a recordar ahorita, tuve una sesión en esta semana donde a la persona que estaban ayudando sus ángeles, le costaba mucho trabajo soltarse. Entonces había demasiada resistencia a sanar. Y ella misma me lo dijo, estoy a la defensiva y no sé por qué. Yo sabía por qué. El dolor nos hace poner un montón de escudos. El miedo nos hace defendernos mucho. Entonces, cuando empezamos a ir hacia la causa, llegó un momento en que sus ángeles dijeron, pausa. Me dijeron, porque el siguiente ciclo que vamos a tomar, ya estábamos en la relajación, vamos a abrir la causa. Y al abrir la causa, se necesita completamente que estés dispuesta. Entonces, le dijeron, ¿estás dispuesta a intercambiar tu miedo por paz? Porque si no, ahí acaba la sesión.
de que se estaba resistiendo mucho. Entonces le dijeron, porque ya vamos a abrir la causa. Y al abrir la causa, pues vas a sanar, pero también vas a tocar la herida. ¿Estás dispuesta a intercambiar el miedo por paz? Y lo pensó, ¿ustedes creen? Lo pensó. Ahí fue donde yo también me doy cuenta. Nos aferramos mucho a lo que queremos dejar ir. Al final dijo que sí, y entonces sí, como la caja de Pandora. Entonces se abrió también esa puertita, encontramos la causa, 6, 7 años de edad, algo muy importante, se sanó, se llevó. Lo que hago en las sesiones es que necesitas cambiar completamente la causa, atenderla y cambiarla. Y entonces, ¿qué pasó después de la sesión? Por supuesto que estaba sumamente agradecida de haber dicho que sí, pero ¿a qué dolor te estás aferrando a ti? La enfermedad, yo no la llamaría enfermedad, la llamo informedad, porque nos da demasiada información de qué tenemos que modificar en nuestra vida para poder entrar nuevamente en coherencia. Berenice Camacho. Si tienen una pregunta para sus ángeles específica, pues adelante. 5 minutitos, ¿les parece? Y les canalizo unos mensajes. Berenice Camacho, mensaje sobre mi trabajo y familia, por favor. Pues lo que me dicen es que de entrada que tienes que atenderte a ti misma. Me enseñan tus ángeles que tu cuerpo ha entrado en un proceso en donde se está defendiendo mucho y me enseña como si estuviera haciendo capas. Puede ser que estés subiendo de peso, por ejemplo. Entonces me dice que es importante, antes de pensar en el trabajo, en la familia, en los demás, empezar a atender para ti, y lo que me dicen es que logres detectar por qué allá afuera están tocando el botoncito de huella de abandono. ¿En qué momento me estoy sintiendo abandonada? Y tú puedes poner, pues por ciertas personas, por mi familia, por mi pareja, por mis hijos, etcétera. Y me dicen que le pidas ayuda a Arcángel Rafael. Y Gina Andrade, ¿cómo sano mi miedo a viajar sola? Siento que eso me impide explorar mis talentos. Ok, si sientes que eso te impide explorar tus talentos, hay que empezar a atenderlo. ¿Cómo? Pues una de las opciones es, por ejemplo, asistir a cualquier tipo de terapia con la que tú resuenes. En la sesión con ángeles, eso es muy sencillo, porque vamos a buscar la verdadera causa de eso y a veces te sorprendes desde hace cuánto vienes cargando con algo que no se atendió. Últimamente en la Ciudad de México han habido temblores seguidos. ¿Qué te provoca a ti experimentar uno de los temblores en la Ciudad de México? ¿Qué mueve en ti? Y también recuerdo el caso pues de una amiga que me dijo, mándame muchos ángeles porque este temblor me hizo otra vez provocar muchas cosas en mí. Dije, claro, con mucho gusto, pero lo que más te ayudaría sería atenderlo desde la causa, porque ahorita es el temblor, pero después va a ser un accidente que experimentes en la calle, pero después te va a tocar un susto de alguna otra manera, y entonces vas a estar reaccionando igual, aunque creas que es diferente, porque todos los problemas tienen una sola causa, solo que parecen que son distintos. Muy bien, pues gracias, Marisela. ¿Cómo te mandan señales tus ángeles? Lo que yo les digo, tus ángeles no van a distraerte de la vida, no es su misión. Tu vida la tienes que vivir, experimentar tú, aprender tus lecciones. Ellos no perciben algo como una vida desarreglada, una vida que va mal, una vida destrozada, para nada. Para ellos todo es perfecto en este mundo. Entonces, no te van a distraer de tus labores en la vida. Por lo tanto, normalmente tienen esta gran agencia de publicidad y nos están enviando los mensajes de manera muy sutil en la calle, en los letreros, en los comerciales, plumitas de aves que de repente caen frente a ti diciendo que están ahí contigo, a través de números repetitivos, a través de tus sueños, mucho más en tus sueños. Sí, no se va a aparecer un ángel frente a ti porque te distraería muchísimo.
Y además te podría provocar, yo que sé, un infarto, yo no sé. Entonces no lo hacen, pero sí utilizan muchas señales mucho más sutiles. Si tú no comprendes la señal, puedes decirle a tus ángeles, denme nuevamente una señal más clara y contundente. Además, no quiero que veas a tus ángeles como una figura religiosa. Yo uso el vocabulario ángeles porque es algo como muy entendible, pero resuena un poco más con guías espirituales. Nunca he visto que se presentan ante mí con alas, por ejemplo. Siempre se presentan nada más como con una figura humana. Pero sabes que es la presencia de un ser de mucho mayor conciencia, un ser de mucha luz, y que siempre está ahí para transmitirte ayuda, para transmitirte amor, para guiarte. Tienes que darles permiso a tus ángeles de actuar en tu vida, porque de lo contrario la respetan, porque tienes libre albedrío de hacer, deshacer lo que quieras en este mundo. Pero normalmente si les das permiso, te van a mostrar un camino mucho más amoroso, muchísimo más amoroso. Bueno, y bueno, termino con Laura Alcibar. Gracias por conectarte y bueno, te digo que tienes completamente Arcángel Miguel ahí contigo. Muy fuerte y porque me dice que tu carácter, aunque tienes un carácter muy fuerte, me dice ahorita, ese carácter te sirve para abrir caminos. Y me dice que es momento de independizarte y que te está dando la fuerza y el valor para que te logres salir del núcleo, me dice. Ese núcleo no la favorece. No sé si has pensado en cambiarte de casa. No había... pues sí, dice, admiro a las personas que tienen historias para contar, aquellas que se atreven a tener una vida fuera de los cánones sociales. ¿Tendrá eso que ver con lo que hablas? Pues sí, pero tiene que ver mucho más contigo, por eso las admiras y por eso justo está Arcángel Miguel ahí contigo. Completamente abre caminos, tú eres una persona así. Bueno, pues les mando muchas bendiciones, gracias por conectarse. Espero poder estar transmitiendo igual seguido con temas que nos puedan ayudar a dar pasitos firmes. Yo aprendo mucho a través de ustedes, me gusta mucho esto, me trae mucha alegría, me trae paz, me trae aprendizaje. Acabo de hacer un cambio contundente porque todavía no dejaba yo temas de mi profesión, lo seguía actualmente usando, pero los ángeles fueron muy claros, sumamente contundentes y me dijeron ya es el momento. Y entonces sí, a vencer el miedo y entonces estoy completamente ahora dedicada a esto. Y espero que también yo te pueda ayudar a que tengas ese valor de ir en pro de lo que te hace feliz y dejar ir a las personas que ya no te dejan avanzar, dejar ir un trabajo que ya no te hace feliz para ir en busca de la actividad que sí, que puedas dejar ir un espacio que ya te drena tu energía y poder ir y tener el valor de enfrentar tu responsabilidad con tus dones y talentos. Pídele a tus ángeles, te dejo muchas bendiciones, gracias a todos los que se conectaron y si necesitas información, pues mi página, ahí me encuentras, en YouTube, Facebook, Twitter también. Muchas bendiciones. Chao.